Damos gracias a Dios. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poderles saludar y ver por este medio. Y pues hoy es Jueves Santo, así está programado en nuestro calendario. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no murió el viernes, tampoco el jueves, ¿verdad? Pero pues bueno, es parte del cómo se lleva. Lo importante es que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero quisiera comentar un poquito antes de hablar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, acerca de la importancia de la Santa Cena, acerca de lo que instituyó nuestro Señor Jesucristo al comer ese viejo pacto e instituir el nuevo pacto que Él dejó en su palabra. Antes que nada quisiera que fuésemos al Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. Y vamos a leer esta porción de la Escritura, Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. Y vamos a leerlo y después oraremos por la palabra. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia. Señor, tú nos has traído todos estos días como días de reflexión, días de búsqueda, días de preparación, de comunión contigo, Padre. Hoy estamos recordando, Señor, la muerte tuya en la cruz del Calvario, pero de manera especial esta Semana Santa, Señor, el día en que tú partiste el pan, Señor, y diste a beber el vino a tus discípulos. Padre, yo te ruego que a través de esta predicación y a través de esta enseñanza nos abras nuestros ojos, Señor, del entendimiento, y podamos ver la importancia, Señor, de tu cuerpo roto en la cruz del Calvario por nosotros y tu sangre derramada en la cruz. Ayúdanos, Padre, en esta hora, y donde quiera que estén mis hermanos, Señor, yo te ruego que tu Espíritu descienda sobre la palabra y se aviven las semillas en nuestros corazones. Te agradecemos por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Pues quisiera centrarme un poquito en el versículo 15 que dice: y les dijo en gran manera, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Note, hermanos, lo importante que menciona aquí la Escritura, porque aquí encontramos, hermanos, que el Señor anhelaba, el Señor deseaba, dice: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Encontramos, hermanos, que está de alguna manera el antiguo pacto, ¿verdad? El antiguo pacto que el Señor devoró, hermanos, y comió de alguna manera. Y el antiguo pacto era todo lo ceremonial, hermanos, que en el Antiguo Testamento se instituyó como una sombra, como una figura de lo que vendría, de lo que sería la muerte y el sacrificio más perfecto de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y nuestro Señor Jesucristo, si usted lee o quisiera parafrasear esta frase, porque dice en hebreo: con gran anhelo, con gran deseo
he deseado comer esta Pascua. ¿Por qué diría eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué lo diría Él, que Él tenía un gran anhelo, un gran deseo, comer esa Pascua, hermanos? Porque Él sabía, hermanos, que Él devoraría, por decirlo así, comería, hermanos, ese antiguo pacto y establecería el nuevo pacto. Jesucristo sabía que era el único que podía quitar el antiguo pacto, hermanos, y establecer el nuevo pacto. Y estamos mencionando esto, hermanos, porque nosotros como familia espiritual, como iglesia, Fuente de Paz, hermanos, tomaremos la Santa Cena en la oportunidad que nosotros podamos reunirnos. Ya que podamos estar juntos, tomaremos la Santa Cena. Pero yo no quisiera que pasen estos días de Semana Santa sin la reflexión que cada uno de nosotros debe de tener acerca de la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque vamos a mencionar algunas cosas, hermanos, en el cual en estos días debiésemos de trabajar de manera interna. Porque bien podemos tomar del pan y del vino, pero también es importante que en nuestro corazón haya una preparación, que haya en nosotros decisiones, hermanos, que nos lleven a acercarnos más a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, regresando al tema, encontramos que Jesús dijo: tengo un gran anhelo de comer esta Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él estaba preparándose para ir a la cruz del Calvario, hermanos, donde Él sería clavado. Hermanos, Él sabía que él iba a comer esa Pascua antes de que Él sufriera por usted y por mí en la cruz del Calvario. Esto nos da a nosotros una enseñanza que Él iba con anhelo, con gozo, con deseo, con pasión a la cruz del Calvario. Él no iba como muchas veces la gente piensa o han dicho, que Él no quería morir en la cruz, que Él no quería dar su vida en la cruz del Calvario, que malamente ha sido interpretada esa porción de la Escritura donde dice: Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa. Y algunos mencionan que Jesús no quería ir a la cruz. No, no es cierto. Él tenía el deseo, la pasión, el gozo, el anhelo de ir a la cruz y cumplir con el propósito, con el plan maestro de su Padre, de redimir al hombre pecador con Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía ese anhelo, hermanos, y ese deseo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, el antiguo pacto, hermanos, es importante porque nos enseña. Nosotros necesitamos entender el tipo, la sombra, la figura, hermanos, y aprender de eso para que nosotros en el cumplimiento, en estos días que estamos nosotros viviendo ya 2000 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo el cumplimiento, tengamos conciencia muy clara, el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y lo que representa el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así es que nuestro Señor Jesucristo tomó el antiguo pacto, hermanos, y devoró el antiguo pacto. Pero ese antiguo pacto fue también clavado en la cruz. Fue clavado juntamente con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, dice la Escritura que Él compartió esa Pascua, esa noche de comunión, lo compartió con sus discípulos. Y aquí encontramos también una enseñanza, porque los discípulos, hermanos, sí quisieron o sí querían la comunión, sí anhelaban el pan y el vino, pero por otro lado, hermanos, también el Señor Jesucristo los estaba haciendo partícipes, hermanos, de poder padecer sus sufrimientos. Con cuánta frecuencia a veces nosotros, hermanos, mire, y es algo triste, pero también nos sucede. Por un lado, los discípulos estaban comiendo o participando del pan que el Señor Jesús les estaba ministrando y de la copa que les estaba ministrando, pero por otro lado encontramos, hermanos, que los discípulos estaban peleando entre ellos quién iba a ser el más grande en el reino de Dios.
Y a veces, hermanos, como siervos, como hijos de Dios, también nos llega a pasar. Y nosotros tenemos que comprender, hermanos, esto que es muy importante para nuestras vidas y nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo: yo voy a compartirles este nuevo pacto, pero yo también quiero que vayan conmigo a la cruz para clavar el viejo pacto. Si no hubiera sido por su sangre de misericordia, miren, los discípulos hubieran sido consumidos. Pero damos gracias a Dios por la misericordia que es de Dios, que siempre está ahí, hermanos. Y Él compartió ese antiguo pacto, hermanos, pero si no fuera por la sangre de misericordia, los discípulos, por su actitud, ya hubieran sido aniquilados. Ahora, ¿el nuevo pacto en qué consiste, hermanos? Por ahí hay una diapositiva también que ustedes pueden observarla. El nuevo pacto consiste en el pan nuevo, hermanos, y una sangre nueva sobre la mesa. Jesús estaba listo para dar su sangre. Jesús estaba listo para dar, hermanos, su vida en la cruz del Calvario. Estaba dispuesto a pasar por la tortura, por el dolor, por el sacrificio que ningún mortal había conocido, hermanos, jamás. Y mientras Él estaba con ese anhelo, ese gozo, ese deseo de ir a la cruz y sufrir por amor a usted y por amor a mí, resulta que los discípulos debajo de la mesa se estaban peleando quién iba a ser el mayor, quién iba a estar a la derecha o a la izquierda, o quién iba a ser más grande. Ese sorprenderse, hermanos. Sin embargo, agradecemos a Dios por su bondad, agradecemos a Dios por su misericordia, hermanos, por su amor tan grande, hermanos. Que si el Señor hizo la obra en los discípulos, también la puede hacer en usted y en mí. Ahora, la comunión, hermanos, la comunión pues es la cena del Señor, y como les dije hace un momento, consiste en dos elementos: en el pan, hermanos, y en el vino. El pan representa el cuerpo roto, dado en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo por amor a usted y por amor a mí. Y el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Ahora tenemos que, hermanos, recordar que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Nuestro Señor Jesucristo hubo en las partes de su cuerpo diferentes partes donde su cuerpo brotó. Él nos dio, si podemos comenzar, sangre de su cabeza para poder ser victoriosos sobre los pensamientos. Él derramó a través de la corona de espinas sangre, hermanos, de su cabeza, y la dio por amor a nosotros, hermanos. Él también, a través de los golpes y lo que Él padeció, dio sangre de sus ojos para que podamos ser victoriosos, hermanos, sobre nuestros ojos, sobre los deseos equivocados, y podamos tener victoria sobre nuestros ojos. Dice que también brotó sangre de sus oídos para poder tener, hermanos, la victoria sobre lo que nosotros a veces no debemos de oír. Brotó sangre de su nariz para que nosotros podamos tener una conciencia limpia, pura, hermanos, santificada. Brotó también sangre de su boca, hermanos, para que nosotros podamos ser victoriosos sobre nuestra lengua, con expresión de gratitud, con victoria, con alegría, regocijo en nosotros, hermanos, hacia Dios, y poder hacer a un lado la queja, la murmuración, hermanos, la ingratitud, el chisme, el hablar de otros. Entonces él derramó sangre de su costado para que nosotros podamos amar, para que nosotros podamos perdonar. Él derramó sangre de su espalda para que nosotros podamos, hermanos, llevar la carga y poder soportarnos unos a otros. Dice la Escritura que sus manos fueron clavadas, y los clavos que perforaron sus manos es para que nosotros podamos tener afectos limpios, unas buenas obras, y podamos llevarnos también bien unos con otros, y nuestra adoración pueda ser limpia, perfecta, santa al Señor. Hubo sangre que brotó de sus rodillas para
para que usted y yo podamos ser vencedores en esos tiempos de oración contra la pereza, contra la flojera espiritual, levantarnos y despertarnos del sueño espiritual. Hubo sangre que brotó de sus rodillas y hubo sangre de sus pies. Al ser clavado en la cruz del Calvario, Él derramó la sangre para que usted y yo pudiésemos tener un caminar correcto, limpio, puro, delante del Señor. Y Él también derramó sangre al ser circuncidado al 8º día. Una sangre para mantenerse, hermanos, limpios delante de Dios. Y si hablamos de su cuerpo, brotó, dice la Escritura, que cuando estaba en el Getsemaní, brotó sangre por todos los poros de su cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dio su vida por amor a usted y por amor a mí. Al participar de la comunión o al recordar, hermanos, o al participar de la Santa Cena, estamos recordando lo que el Señor padeció, vivió, hermanos, para que usted y yo tuviésemos victoria, para que usted y yo pudiésemos levantarnos en este tiempo, hermanos, con victoria, con gozo, con fe, con amor, con obediencia, y podamos ser vencedores sobre ello. Permítame leerles lo que dice Isaías capítulo 53. Y veamos, hermanos, lo que dice la Escritura. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura verlo, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Permítame detenerme aquí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, eso dice la palabra, y sufrió nuestros dolores. Cualquiera que sea nuestra enfermedad, cualquiera que sea nuestro dolor, Él ya lo sufrió. No solamente dolores físicos, también hay dolores del alma que hunden, que apagan, hermanos, que lastiman. Pero quiero decirle que hay una buena noticia. Él, hermanos, al ir a la cruz llevó nuestras enfermedades y sufrió también nuestros dolores, dice la palabra de Dios, hermanos. Y es ahí donde usted y yo debemos descansar y tener conciencia de que ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es en vano, hermano. No solamente nos da la salvación, también sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, los llevó y los clavó en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esta palabra herido significa golpear, golpes repetidos, dar bofetadas, martillar. Hermanos, ¿usted es rebelde? Yo quiero decirle que nuestro Señor fue herido por nuestras rebeliones. Fue herido. Yo sé que batallamos todos, hermanos, para poder someternos debajo de la cabeza de Dios, debajo del gobierno de Dios. Pero la Escritura menciona que Él padeció, Él llevó los golpes, Él fue herido, hermanos, por nuestras rebeliones. Y en este tiempo que el Señor está preparando nuestro corazón, hermano, que usted pueda decir y es generar un grado de conciencia o obtener una conciencia mayor, o decirle al Señor: despierta el Espíritu en mí para tener, Señor, una claridad y un entendimiento más amplio de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice molido por nuestros pecados. Y la palabra molido significa desmenuzar, significa aplastar, abatir, agachar,
triturar, lastimar, oprimir con violencia. En otras palabras, quiero que quede muy claro, el castigo que usted y yo necesitábamos pagar por nuestra condición de ser pecadores, hubo alguien que se puso en nuestro lugar, nuestro Señor Jesucristo, y Él fue molido por nuestros pecados. Por eso uno escucha una y otra vez que el Señor padeció, hermanos, y vivió lo que usted y yo debiésemos de pagar. Y el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, encontramos que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz. Y al nosotros participar de la comunión, uno debe tener en mente lo que el Señor padece. Y quisiera, hermanos, que también pudiéramos en su oportunidad ahorita ir a la cita del primer libro de Corintios, hermanos, y podamos tener en cuenta lo que nosotros necesitamos hacer antes de tener la comunión, antes de poder participar. Ahorita estamos hablando de aquello que Él padeció, pero ahorita vamos a continuar. Vamos al primer libro de Corintios, capítulo 11, porque es bien importante, hermanos, que nosotros recordemos, porque efectivamente el Señor lo dice, que recordemos lo que Él padeció, lo que Él vivió. Y en el primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo, quizás sería importante, hermanos, leer desde el versículo 23. Y a nosotros, hermanos, nos toca hacer una parte. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo la parte que le correspondía, el amarnos, el estar dispuesto a ir a la cruz, el morir, hermanos, en la cruz del Calvario, el llevar con gozo nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Pero a nosotros, hermanos, sí nos toca, hermanos, considerar algo. Para empezar, la cena del Señor es un memorial de su sufrimiento, es un memorial de su muerte, hermanos. Es una profecía también, hermanos, que se va a cumplir en la segunda venida también. Por eso encontramos que dice que no volvería a beber hasta que Él venga. Y hermanos, vamos pues a esta parte de la Escritura, primer libro de Corintios, capítulo 11. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor, eso lo está diciendo el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. En otras palabras, Él nos está diciendo que lo hagamos en memoria de Él. ¿Qué significa eso? Traerlo al presente, significa recordar, significa, hermanos, estar conscientes que no nada más es una forma, es un rito, es una costumbre, sino que yo pueda tenerlo en mi mente de manera fresca y clara, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 26: porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Otra vez encontramos una promesa, que Él va a venir. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo va, hermanos, a volver por su pueblo, va a venir por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura, hermanos, 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor.
Entonces encontramos, hermanos, que nosotros como congregación, como iglesia, hermanos, necesitamos discernir, no comer indignamente el cuerpo del Señor. Y quisiera detenerme un poquito aquí para saber qué es lo que significa comer indignamente. Y dice, hermanos, la palabra en el versículo 27, ¿verdad? Que ¿cuándo se come indignamente? Porque dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente juicio, come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y miren, hermanos, comemos indignamente cuando nosotros no estamos conscientes el propósito por el cual nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Cuando sí lo tenemos presente, pero no, hermanos, con ese grado de conciencia. Mire, muchas veces comemos indignamente cuando hay divisiones entre nosotros. Cuando hay divisiones entre nosotros, hermanos. ¿Cómo se dan las divisiones entre nosotros, hermanos? Las divisiones se dan, hermanos, cuando nos molestamos por pequeñas diferencias que sentimos, hermanos, los unos hacia los otros. Muchas veces no pensamos de una manera igual, jamás vamos a pensar. Sin embargo, dentro de nuestro pequeño mundo queremos que los demás piensen lo mismo que nosotros. Y no, somos complementarios. Sin embargo, eso genera división. Muchas veces, hermanos, muchas veces a lo mejor no aceptamos la manera de ser de alguien, o hemos escuchado que alguien a lo mejor habla mal de ti, o ha hablado cosas injustas o mentiras, y tú, en lugar de poder decir no importa si de Jesús nuestro Señor hablaron, si de nuestro Señor Jesucristo levantaron falsos, si del Señor Jesucristo lo juzgaron y le dijeron esto o aquello, pues bueno, yo sí tengo errores, tengo razón para que la gente hable de mí. Muchas veces y poder decidir perdonar y amar a esa persona y comprender que está en un proceso de crecimiento y que está madurando para reflejar a Cristo. Y si yo estoy un poco más maduro, pues lo que debo de hacer es perdonar. Que eso no genere una división, que eso no genere, hermanos, el que ya no tengamos esa comunión. Pero muchas veces preferimos quedarnos con el rencor, muchas veces preferimos quedarnos con aquello que sabemos que lastima nuestra alma, hermano, pero con tal de castigar o no hablar, porque nuestro orgullo, nuestra persona fue herida. Y si nosotros, hermanos, venimos a comer, hermanos, con enojos con nuestros hermanos, no estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Cuando uno tiene que discernir para poder decirle a Dios: Dios, ¿qué parte de ti yo necesito? Yo creo que cada uno de nosotros a estas alturas se ha dado cuenta que hay cosas en su vida que todavía no ha vencido. Que a lo mejor usted en estos días de comunión, usted necesita comer del corazón del Cordero para que usted tenga amor suficiente para perdonar y amar, hermanos, lo que Dios ama y ha perdonado también. O a lo mejor usted y yo necesitamos comer de los ojos del Cordero, de los ojos de piedad, de los ojos de fe, hermanos, para que nosotros tengamos una nueva visión de Dios y de nuestro caminar. O pídale al Señor también, a lo mejor usted necesita comer del brazo del Señor, esa porción que su vida necesita para poder tener un brazo de compasión y fortaleza. O a lo mejor necesitamos comer de la mente humilde de Cristo porque nos sentimos muy grandes. Miren, hermanos, es un tiempo para poder reflexionar, es un tiempo para ir delante de Dios y decirle: Señor, mira mi corazón, mírame, escudriña mis pensamientos. Con cuánta frecuencia encontramos al salmista diciéndole al Señor que lo escudriñara y que viera si había algo dentro de él que era oculto, que le mostrara los pecados ocultos. Esa era la oración del rey David.
Yo creo que también debe de ser una oración para nosotros en estos días, porque no olvides que estamos en un tiempo de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, hermanos, que cree que no necesita nada, una iglesia que cree que lo conoce todo, una iglesia que cree que ya lo tiene o que cree que por lo que sabe ya lo es. Ese es uno de los más grandes peligros que nosotros corremos, creer aquello que sabemos que somos y no somos. Por eso es importante, hermanos, tener en cuenta, bendito sea Jesús, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo que tiene el poder del cuerpo roto y de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, que el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos haga uno con los otros. Amén. Mire, hermano, si finalmente vamos a estar todos, bueno, no todos, hay lugares, pero vamos a estar en la presencia de Dios. Existen los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva ciudad descritas en la palabra de Dios. ¿Por qué no perdonarnos? ¿Por qué no llevarnos bien? ¿Por qué no, hermanos, trabajar con aquello que está en nuestro corazón, que no nos deja, hermanos, poder vernos a los ojos, que no nos deja abrazarnos, que no nos deja sonreír? No importa si tiene muchos años, no importa si a lo mejor la otra persona es responsable. Dice la Escritura: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no quisiéramos que el Señor nos perdonara así como nosotros perdonamos, pero que Dios nos ayude y podamos dar el perdón que se necesita. La Escritura también menciona, hermanos, que también debemos de quitar las herejías de entre nosotros. Y las herejías, hermanos, escuche lo que significa. Las herejías se relacionan con opiniones, con pensamientos e ideas que nos impiden tener unidad con nuestros hermanos. ¿Con cuánta frecuencia el cuerpo de Cristo está separado? ¿Con cuánta frecuencia encontramos que la gente pelea de tantas cosas tan sencillas, hermanos, en lugar de poder estar dispuestos y listos en decir: dejemos nuestras diferencias, hagamos lo que Cristo nos ha pedido hacer, hagamos lo que el Señor Jesucristo, hermanos, y dejemos de razonar con nuestra mente carnal. Permitamos que la mente de Cristo sea la que trabaje y no sea nuestra mente carnal, hermanos, la que nosotros esté razonando. Y quisiera ahorita mencionar la palabra hambre en un momento. Encontramos, hermanos, lo que la Escritura menciona, y dice el versículo 31 que si nos examinásemos, estoy en el primer libro de Corintios 11:31, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. ¿Qué dice? Que nos examinemos a nosotros mismos. Examínese a sí mismos, y es lo que estamos tratando de comprender un poquito. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Los demás cosas ordenaré cuando llegare. Encontramos entonces que cuando nos juntemos, hermanos, a comer, nos esperemos unos a otros. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo menciona porque los corintos, o la iglesia de Corinto, literalmente trajeron su alimento a la casa del Señor y comieron sin importarles, hermanos. No les importó el que tenía hambre, hermanos, el pobre, el que tenía necesidad. Simplemente llegaron, pusieron su mesa, sacaron su comida y empezaron ellos a comer sin esperarse unos a otros. ¿Cómo se aplica esto de manera espiritual, hermanos? Muchos cristianos somos culpables de venir a la mesa del Señor teniendo hambre y sed de cosas carnales. No podemos venir a participar de la mesa del Señor con pensamientos, hermanos, y sed de cosas carnales, terrenales. Y es importante, hermanos, que usted y yo podamos otra vez examinarse, hermanos, examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida.
Bendito sea el nombre de Jesús. Y por último dice embriagado, hermanos. Embriagado significa ser vencido por el alcohol o por una emoción fuerte. Embriagado, cuando hablamos de emociones, pues las emociones pueden ser celos, enojo, lujuria, envidia. Y hay gente que se embriaga de esas emociones. Y el Señor también nos dice que nosotros debemos de dejar esto a un lado, hermanos, dentro de la preparación. Cuando nosotros tomemos la Santa Cena, debemos de trabajar. Usted puede decirme, hermano, yo he trabajado con eso y no he podido cambiar. Bueno, vaya al Señor y dígale: Dios, yo sé que tienes el poder para devorar esto que se mueve en mi interior. Haz un milagro, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú dijiste que el que empezó la buena obra la va a terminar, y yo estoy aquí reconociendo que esto hay en mi corazón. Por favor, Señor Jesucristo, ayúdame. Y miren, hermanos, bebemos indignamente cuando uno viene con una emoción carnal, hermanos, y esto nos hace culpables del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, y es como si lo volviéramos a crucificar una vez más. Hermanos, ya no estamos ahí gritando como los demás: crucifícale, crucifícale. Pero con nuestras acciones también, hermanos, estamos de alguna manera crucificando una vez más al Señor. Hermanos, tengamos unidad en el Espíritu. Busquemos al Señor en estos días. Ya vendrán los tiempos en el cual nos reuniremos. Y una de las primeras cosas que vamos a hacer es tener la comunión, tener la Santa Cena, poder, hermanos, compartirla y poder estar juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Pero mientras llegue ese momento, por las reglas sanitarias que nos han dado, mientras llegue ese momento, prepare su corazón. Que haya un antes y un después. Que, hermanos, hayamos culminado este tiempo y que haya valido la pena. El día de la Santa Cena, yo espero haber sido claro, traté de hacerlo más sencillo para que pudiéramos comprender, hermanos, que es un tiempo de examinarse a sí mismo, de reflexión. Y el pan y el vino, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que es sombra, figura, ¿verdad? El cuerpo omnipresente espiritual del Señor Jesús, vienen a descansar en el pan y en el vino para que usted tenga la fortaleza para seguir adelante. Dios le dijo al pueblo de Israel que debía de hacerlo, hermanos, porque para ellos marcó el inicio del año. Para ellos la Pascua marcó el principio de su caminar. Para ellos la Pascua fue el principio del año incluso. El día de la libertad de haber sido esclavos en Egipto. Y esa noche el Señor los hizo libres por medio de la sangre de un cordero, que era una sombra y figura del sacrificio más grande, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Usted y yo ya hemos sido salvados. Usted y yo ya hemos sido rescatados cuando un día reconocimos nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios y confesamos nuestros pecados a Dios y le dijimos a Dios: te acepto en mi corazón como mi único Salvador, y estuvimos dispuestos a rendir nuestra vida al Señor. Entonces, hermanos, yo quiero invitarle a usted, hermanos, o si hay alguien que nos está acompañando y nos está viendo, yo quiero decirle que Jesucristo es la solución. Jesucristo quiere llenarnos de paz. Yo sé que en estos tiempos hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene temores, porque pues hay ciertas cosas que preocupan, pero yo quiero decirle que confíe en Dios. Ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted nos esté viendo, haga un alto, haga una pausa en su vida y dígale a Dios: yo te necesito. Mi corazón está dispuesto, abierto para que tú vengas. Te acepto en mi corazón. Perdóname, soy pecador. Yo no sé qué más sienta usted decirle, pero dígale a Dios: te acepto en mi corazón. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, perdóname. Y ahí en su oportunidad,
confiésele sus pecados a Dios. Yo quiero decirle que dice la Escritura que Él está a la puerta y llama. Si alguno oyere su voz y abriere la puerta, entrará a Él, cenará con Él y Él conmigo. Hermanos, la muerte del Señor Jesucristo fue para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. La hemos recibido, no se quede con eso, compártalo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, nos estaremos viendo. Les envío un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga mucho, los queremos. Y antes de poder despedirnos, yo quiero que se ponga de pie ahí donde usted está y pueda recibir esta bendición que está escrito en el libro de Números, la bendición sacerdotal, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Si Dios permite, el día de mañana estaremos viéndonos. Dios los bendiga.